Buenas tardes, mi nombre es Zoe Quirós y junto a mis compañeras Florencia Mora y Camila Quirós somos alumnas de la comisión S11 de la UTN de La Plata. Y hoy vamos a presentarles nuestro trabajo práctico para la materia Álgebra y Geometría Analítica correspondiente de la unidad temática número 4. En el trabajo práctico nos pedían que planteemos una serie de problemas que nosotras podamos resolver con los conocimientos adquiridos en esta unidad y obviamente luego explicar su resolución. Nosotras planteamos 4 problemas y ahora vamos a pasar a ver cómo los resolvimos. El problema A decía: un hombre que se encuentra en un muro de escalada de 50 metros de alto por 20 de ancho empieza a ser cronometrado por su entrenador en el punto 10.5 de la pared. Luego de un tiempo ascendiendo, este se cae en el punto 7.22. El entrenador sabe que tardó 1 minuto en realizar ese movimiento, pero quiere saber cuánto fue el trayecto. Entonces tenemos que calcular el trayecto recorrido y expresar el vector como combinación lineal de versores. Bien, para iniciar este problema, para resolver obviamente todos los siguientes, tenemos que tener muy en claro qué es un vector. Un vector es un segmento orientado. Hay distintos tipos de vectores. Tenemos, por ejemplo, los vectores fijos, los vectores deslizantes y los vectores libres. Estos últimos son los que vamos a trabajar nosotros porque son los únicos que estudiamos en esta unidad. Estos tienen 3 características. Tienen un módulo, una dirección y un sentido. El módulo es el tamaño del vector. La dirección es la línea de acción que sigue ese vector y el sentido es comúnmente lo que llamamos hacia dónde apunta la flecha. Para empezar a resolver el ejercicio tenemos que crear un vector a partir de estos puntos que nos dieron. O sea, calculamos un vector conociendo el punto de origen y el punto final. Se hace con una diferencia de componentes. Tomamos el punto final, que a nosotros lo pusimos como punto F, que tiene componentes 722, y lo restamos al punto inicial, en este caso punto E, que tiene como componentes 10,5. Eso nos da como resultado un vector que llamamos U de componentes -3, 17. Con este vector podemos calcular su módulo y así sacar el trayecto recorrido, porque el módulo nos va a dar un escalar. Tenemos la fórmula del módulo del vector, que es la raíz cuadrada de x elevado a la 2 más y elevado a la 2. Esto, si lo resolvemos con nuestro vector u, nos da como resultado 17,26 y ese va a ser el trayecto que ha recorrido el hombre. Pero luego nos pide expresar el vector como combinación lineal de versores. Nuestro vector u, que tiene estas componentes -3, 17, tenemos que hacer una combinación lineal de versores, pero no sabemos qué son versores, así que voy a explicar el concepto. Un versor es un vector de módulo 1. Acá tenemos la fórmula, que es el vector dividido su módulo. Eso nos da un vector de módulo 1. Y en este caso elegimos como versores I y J, ¿sí? Que son vectores de módulo 1, multiplicando a nuestros escalares, porque un vector multiplicado a un escalar, dependiendo cuál sea el escalar, puede dilatarse o puede contraerse. Para que se entienda mejor esto, vamos a ir a GeoGebra. Pueden ver acá una representación de esta pared, que pusimos el J y el I, 20 en I, 50 en J, y luego pusimos los puntos. Este es el punto inicial, 10,5, y el punto final, 7,22. Cuando sacamos el vector U, podemos ver que este -3 en I se puede decir que serían como correrse 3 lugares hacia la izquierda en el eje Y y subir por el eje J 17 lugares. Así nos quedaría el vector. Eso sería el problema A, ya resuelto, teniendo el
trayecto recorrido y la combinación lineal de versores, así que pasamos a el B, que plantea: para superar su último récord, el hombre intentó distintos caminos para llegar a la cima, pero finalmente siempre terminaba cayendo. Sabiendo que sus puntos de caída, partiendo del punto 10,0, fueron 5,5, 7,6, 13,8 y 14,6, calcular la ruta resultante de esos intentos. Bueno, como primer paso, tomamos la teoría del punto anterior, de cómo crear un vector con el punto inicial y el punto final, y en este caso tenemos siempre el mismo punto inicial, pero cambia al final. Así que de esa forma, con el punto H menos el punto G, el punto I menos el punto G, de esa forma creamos todos los vectores: vector B, vector W, vector E y vector F. Y luego, para calcular la ruta resultante de esos intentos, le voy a dejar la explicación a mi compañera Camila Quiroz. Como dijo mi compañera, nosotros vamos a pasar a resolver la suma de vectores. La vamos a hacer primero analíticamente y después la vamos a hacer gráficamente por la regla del polígono cerrado. Muy bien, entonces, una vez que tenemos todos nuestros vectores ya hechos, los vamos a colocar como en una suma. Ponemos todos nuestros vectores, el B, el W, el E y el F, y vamos a sumar componente con componente. Eso nos dejaría el menos 5 más el menos 3 más el 3 más el 4, que nos daría menos 1, y sumamos el 5 más el 6 más el 8 más el 6, y nos da un 25. Este sería nuestro vector resultante de la suma de todos nuestros vectores. Ahora bien, lo vamos a pasar a resolver gráficamente. Como ya dijimos, lo vamos a resolver gráficamente por la regla del polígono cerrado, que es de la siguiente, se resuelve de la siguiente forma. Elegimos un vector, en este caso nuestro vector B, y graficamos a partir del final de este vector los vectores que vamos a sumar. Entonces, de esta forma, al final de nuestro vector B, graficamos nuestro vector W, nuestro vector E y nuestro vector F. Una vez terminamos de tener todos nuestros vectores que queremos sumar ya graficados, desde el principio, desde nuestro punto de inicio hasta el punto final, donde se terminó de graficar el último vector, vamos a trazar otro vector, y ese sería exactamente nuestro vector resultante, y así se terminaría de resolver el ejercicio P. Muy bien. Entonces ahora nosotros vamos a pasar a resolver nuestro problema C. Muy bien. Nuestro problema C decía: al siguiente día el entrenador unifica dos clases y a este hombre se le suma una mujer. Los dos comienzan su ascenso al mismo tiempo desde el punto de origen 0, 0. La mujer logra alcanzar el punto 5,37 antes de caer, y el hombre traza el vector 18i 32j. Calcular el ángulo que se creó entre los vectores. Para poder saber cómo calcular el ángulo entre dos vectores, primero vamos a pasar por la ecuación que nos da el producto escalar. ¿Cuál sería? Sería esta misma de acá. ¿Qué sería? Para la resolución de un producto escalar necesitamos saber el módulo, la multiplicación de nuestros dos módulos por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Nosotros lo único que vamos a hacer es, en vez de sacar este número que nos daría, el número que nos daría esto, vamos a sacar nuestro ángulo. Entonces, para eso pasamos los módulos de nuestros vectores, los pasamos a este lado, dividiendo a los vectores correspondientes. Entonces nos quedaría que para la ecuación para sacar el ángulo entre dos vectores es el coseno del ángulo beta, en este caso, igual a el vector i por el vector u sobre el módulo del vector i por el módulo del vector u. Entonces ahora
vamos a pasar a la resolución de nuestro problema. Nuestro problema nos decía que nosotros teníamos que crear, primeramente tenemos que crear el vector que trazará la mujer, que es desde el punto de origen hasta el punto 537. Entonces lo creamos y nos quedaría el vector de la mujer desde nuestro punto de origen hasta el punto 537, y luego también tenemos el del hombre, que es desde el punto 18, desde nuestro punto de origen hasta el punto 1837, perdón. Ahora pasamos a la resolución para saber cómo sacar el ángulo entre estos dos vectores. Como ya dijimos, necesitamos despejar el ángulo, entonces primero ponemos a multiplicar nuestros dos vectores, que sería 1832 por 5,537 sobre el módulo del primer vector, que sería la raíz de 18 al cuadrado más 32 al cuadrado por la raíz de 5 al cuadrado más 37 al cuadrado. Después vamos resolviendo, nos queda que para hacer esto tenemos que hacer la multiplicación de componente a componente. Entonces multiplicamos el 18 por el 5 y el 32 por el 37 y todo eso lo sumamos sobre, sigue estando nuestros módulos de los vectores. Resolvemos todas las operaciones y nos queda ya bien resuelto, que nos da la multiplicación de arriba, nos da 1274, perdón, sobre la raíz de 1394 por la raíz de 1348. Pasamos el coseno al otro lado y nos queda que beta es igual al arco coseno de toda nuestra ecuación ya hecha, y esto es importante, hay que tener la calculadora en radianes para que nos dé bien nuestro ángulo. Nuestro ángulo comprendido entonces entre nuestros vectores sería 21,66 grados. Entonces vamos acá, activamos esto y nos da que nuestro ángulo comprendido entre nuestros dos vectores ya hechos es efectivamente el 21,66. Y así terminaríamos de resolver nuestro problema C. Los dejo entonces con mi compañera Florencia Mora, que va a pasar a resolver nuestro último ejercicio. Antes de seguir con el siguiente problema, lo primero que vamos a hacer es definir algunos conceptos. ¿Qué significa que un vector sea perpendicular o paralelo a otro? Un vector es perpendicular a otro cuando al cortarse forman ángulos de 90 grados. Y es paralelo cuando nunca se cortan. Ahora bien, ¿cómo hacemos para averiguar analíticamente esto? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer el producto escalar, que anteriormente explicó mi compañera, de los dos vectores. Que la fórmula era el vector 1 multiplicado por el vector 2 sobre el módulo del vector 1 por el módulo del vector 2. Bien, ahora, si este resultado nos da 0 y hacemos el arco coseno de ese resultado, es decir, arco coseno de 0, nos va a dar 90 grados. Y si nos da ese resultado, quiere decir que los vectores son perpendiculares entre sí. Ahora sí, vamos con el ejercicio. El problema D dice que las dos personas vuelven a subir, pero esta vez comenzaron desde el punto 10.25. Comienzan su ascenso y su entrenador se percata que tal vez en ese momento sus trayectorias están formando un ángulo recto. Comprobar la hipótesis del entrenador sabiendo que en el instante mencionado la mujer formaba el vector menos 5i 10j y el hombre el vector 8i 4j. Para resolver este ejercicio lo primero que vamos a hacer es usar la fórmula de producto escalar, que es U por B sobre el módulo de U por el módulo de B, que es igual al coseno del ángulo. Bueno, acá tenemos los dos vectores y lo que vamos a hacer es igualar estos dos vectores al coseno del ángulo. Multiplicamos menos 5 por el 8 y sumamos el 10 multiplicado por el 4. Todo esto dividido por el módulo de los vectores, que la fórmula era raíz de x al cuadrado
más el y al cuadrado. Entonces resolvemos esto y nos da que el coseno del ángulo es igual a 0 dividido 5 raíces de 5 más 4 raíces de 5, y como 0 dividido por cualquier número es 0, podemos decir que el arco coseno de 0 es 90. Y bueno, ahora vamos a verlo gráficamente. Para hacerlo en GeoGebra, lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestro punto inicial, 10, 25. Y a partir de esto, sabemos que tenemos que formar un vector que sea menos 5 en X y más 10 en Y. Entonces nos movemos menos 5 en X, nos quedaría 5, y más 10 en Y, 35. Entonces nos queda el punto 5, 35. Lo mismo con el otro vector. Nos movemos 8 lugares en X y 4 en Y. Después vamos a herramientas y usamos la recta vector. Y de esta forma obtenemos los vectores menos 5, 10 y 8, 4. Y finalmente volvemos a ir a herramientas. Vamos a donde dice medición, ángulo entre B y U, y nos da un ángulo de 90 grados. Bien, como pudimos ver, el resultado del ejercicio es 90. Es decir, que la hipótesis del entrenador era correcta. Los dos vectores son perpendiculares entre sí. Y con esto finalizamos el ejercicio completo.